Y bueno, esta mañana nos visitan aquí en el estudio de BX unas distinguidas personalidades que nos vienen a hacer una invitación muy interesante. Él es Juan Antonio Ferrer Aguilar, es el delegado del INA en Tabasco, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también nos visita el señor José Luis Romero Rivera. Él es el subdirector del INA Tabasco y nos vienen a hacer una invitación a todos a la exposición temporal sobre los dioses. Sangre para los dioses. Sangre para los dioses. ¿De qué se trata esto? A ver, coméntenos. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Sara Amador, buenos días. Buenos días. Gracias a TVX Televisión, a XHBX Radio y a Patti Chameli, que hace posible poder dirigirnos al amplio público de esta televisora para que los invitemos a ver una muestra museográfica que se denomina Sangre para los dioses, el sacrificio humano en la visión de los mayas y los mexicas. Tenemos que saber que los mayas es una cultura que se desarrolló en el estado de Tabasco, pero al igual, esta cultura maya se desarrolló en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, digamos, también en Guatemala, también en Belice, también en Nicaragua. Pero los mexicas provienen o estaban asentados en el centro de México. Y lo que hacemos ahora con esta exposición es que vamos a ver dos visiones de dos culturas diferentes. Cómo era el sacrificio humano en una visión para los mayas y en una visión para los mexicas. Ahora, ¿qué son los mexicas? Primero, vamos a saber. Los mexicas estaban antes de la llegada de los españoles. ¿Ok? Ellos estaban habitando una gran parte de la región del centro de México. Y los mayas que estaban habitando acá, no son contemporáneos. Los mexicas, estamos hablando que deben haber estado hasta el año 1519. Y los mayas de esta región, estamos hablando que estuvieron presentes hasta el año 800, aunque hay una continuidad de la parte maya hasta la llegada de los españoles ya en las tierras del sur de Campeche y de Yucatán. Entonces, lo que vamos a presentar en esta muestra es la visión de los mexicas y la visión de los mayas. Para esto nos vamos a presentar en el Museo Carlos Pellicer Cámara, que se encuentra en la zona del Sicón. Es una exposición que presentamos con el gobierno del estado de Tabasco, con el Instituto de Cultura de Tabasco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aquí participan los centros INAH de Quintana Roo. Como decimos que el área maya está compuesta por 5 estados de México, bueno, pues participa Quintana Roo, participa Chiapas, participa Tabasco, y entonces vamos a tener piezas arqueológicas provenientes de los estados que conforman el área maya. Entonces hoy a las 18 horas, hoy a las 18 horas vamos a inaugurar esta exposición y vamos a ver piezas que tienen que ver con ese sacrificio humano que hacían estas dos grandes culturas. Entonces vamos a tener la presencia de objetos que servían para el sacrificio humano como un ritual, y vamos a tener piezas dedicadas a este sacrificio humano. Muy bien, seguramente pues a los historiadores, a los que les encanta estudiar este tipo de temas, pues es una delicia, ¿no? Bueno, es una delicia, como dices tú, pero también al público interesado en ver piezas muy hermosas que tienen que ver con estas dos culturas, pero que hoy se presentan sobre un tema, en un contexto que es el sacrificio humano, porque erróneamente se puede pensar que el sacrificio era algo como muerte, y en las culturas esto significa un ritual. Entonces hay un ritual, hay un porqué de hacer el sacrificio humano, y eso es lo que tratamos de explicar en esta exposición, y es a que invitamos a
el público de Tabasco y de las regiones donde llega la televisora TVX a que asista al Museo Carlos Pellicer Cámara y que vaya a ver esta muestra. A mí me gustaría que José Luis explicara un poquito la visión de los mayas en este sacrificio humano y la visión de los mexicas en este sacrificio humano. ¿Lo escuchamos? Bueno, gracias. Básicamente lo que queremos presentar aquí es uno de los rasgos culturales que más impactó a los primeros europeos que llegaron a México. ¿Cuáles fueron? Esto es el sacrificio humano, precisamente. Esto en función de que estamos conmemorando los 500 años de la llegada de los españoles a Tabasco. El día de mañana se celebrarían los 500 años del descubrimiento del río Grijalva. Entonces, en función de eso, bueno, traemos esta exposición. Originalmente fue producida en Cancún, en el Museo Maya de Cancún, y de ahí se trajo, se incorporaron algunas piezas de aquí. Entonces, la exposición presenta como un diálogo entre las dos culturas, ¿sí? El sacrificio humano en su fase sangrienta, digamos, en su fase física de realización, pues es algo que impactó mucho a los españoles. Es muy similar, siempre es, por eso se llama sangre para los dioses, es ofrendar sangre y corazones a los dioses, pero este impacto desde fuera que puede causar a cualquiera, pues tiene su razón, tiene su trasfondo religioso, Entonces, para los habitantes del México prehispánico había una justificación muy lógica de por qué estaban realizando estos sacrificios. Es decir, si nos atenemos a la concepción de la formación del mundo, de la creación del mundo en el México prehispánico, ellos pensaban, bueno, los dioses se sacrificaron, los dioses ofrendaron su sangre para dar vida, para crear el mundo, para hacer el sol. Por ejemplo, hay una leyenda que se llama la leyenda de los soles en el altiplano, y en la leyenda de los soles se narra cómo los dioses se reúnen para ponerse de acuerdo quién va a convertirse en el sol. Y convertirse en el sol significa arrojarse a una hoguera, y es un dios el que se sacrifica para convertirse en el sol. Entonces, bajo esta idea, los antiguos habitantes del México prehispánico, sean mayas, sean mexicas, sean toltecas, sean zapotecas, de todas las culturas, porque tienen un mismo trasfondo religioso, una misma base común, ofrendan su sangre en reciprocidad a la acción de los dioses. Cada día el sol se oculta, entra al mundo de los muertos, entra al inframundo y sostiene una lucha para salir victorioso al día siguiente. Entonces, eso es, para la concepción indígena, los astros y los dioses están luchando día a día y sacrificándose para sostener la vida. Entonces, los hombres que en agradecimiento deben sostener la vida de los dioses. ¿Y cómo lo hacen? Ofrendando sangre, ofrendando corazones, ofrendando la propia sangre. Muchas veces los sacrificios humanos no implicaban la muerte de la persona, sino implicaban que el gobernante, que el sacerdote se autoextrajera sangre, punzándose la lengua con una púa de maguey, con una espina de mantarraya, con una aguja de hueso, con una navajilla de obsidiana, pero también diferentes otras partes del cuerpo, los brazos, las orejas, las piernas. Muy bien. Son las 9 de la mañana con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, porque así me lo están marcando, pero regresamos para seguir platicando con nuestros invitados sobre esta exposición Sangre para los dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas. Vamos al corte y regresamos. Bueno, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Continuamos con más información para todos ustedes. Y bueno, y aquí estamos platicando con nuestros invitados sobre pues todos estos antecedentes sobre este evento que van a tener el día de hoy. Y bueno, platicamos en el corte comercial de que mañana
se están conmemorando los 500 años de la llegada de los españoles a Tabasco, o la fecha más próxima, ¿no? Así es. Bueno, entonces, a ver, platíquenos algo de esa celebración, la importancia que tiene para la gente que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, sí, la historia señala que Diego de Velázquez, desde Cuba, ordena 3 expediciones. Estamos hablando de una de 1517, que la comanda Francisco Hernández de Córdoba. La que nosotros estamos celebrando junto con la Secretaría de Cultura de México, del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado, es la llegada de Juan del Grijalva, que hace la segunda expedición en 1518. Esa es la que estamos conmemorando nosotros los tabasqueños. Es la que vamos a celebrar hoy en la tarde, y mañana el señor gobernador va a poner un busto de Juan del Grijalva en este río que se llama Juan del Grijalva, porque antes, recordemos que a partir de 1518 el río se llamaba de Tabasco y pasa al nombre de Grijalva por Juan del Grijalva. Hacia 1519 llega una tercera expedición, que es la de Hernán Cortés, que es cuando Hernán Cortés llega a Cintla, hoy Centla, con 4 barcos, con 240 hombres, un capitán, y entonces se enfrentan, dice la historia, a 40.000 indígenas tabasqueños. Habían 40.000 guerreros tabasqueños, y en esa batalla los españoles usan cañones, espadas, fusiles, y hay muchos heridos de parte de nosotros, que son como 300 heridos, y también hay españoles caídos, hay como 60 españoles caídos. A partir de ahí, la corona española somete a Tascop, que era el líder de Tabasco, y en señal de que estamos sometidos, se entrega 20 mujeres y empezamos a profesar la religión católica. Entonces, sé la historia, eso es lo que queremos conmemorar, es parte de la historia, no es la historia, sino es parte de la historia, y es lo que nosotros estamos haciendo con el gobierno del estado. Estamos trabajando la restauración de la exaduana de frontera como parte de esta conmemoración. Ese inmueble es importante para nosotros. Estamos tratando de llamar la atención de la gente con esta exposición de Sangre para los Dioses, para recordar esa llegada de los españoles a Tabasco, que marca el inicio de la llegada a tierra firme de los españoles. Eso es lo que está marcando y lo que queremos presentar aquí con estos eventos que estamos poniendo a disposición del público. Todos son en forma gratuita, todos se llevan a cabo en espacios culturales, y mañana será en Centla. También estarán allá. Muy bien. Entonces, la exposición el día de hoy va a estar en el Museo Carlos Pellicer. Sí, sí. A partir de las 6 de la tarde. A las 19 horas, pero a las 6 de la tarde hay una conferencia magistral que imparte el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz. Él es un investigador, es de Campeche, y tiene nuevos datos sobre esta llegada de Juan del Grijalva a Tabasco. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la fecha es un poquito imprecisa, solamente se menciona la llegada, el avistamiento del río, pero no se da la fecha precisa en que se llega a Tabasco. Entonces, queremos sembrar polémica, venimos a traer datos nuevos en esa conferencia que se va a impartir en el Museo Carlos Pellicer Cámara a partir de las 18 horas. Entonces, es la llegada de Juan del Grijalva a tierras tabasqueñas y el encuentro en este macizo del continente, en esta parte del macizo del continente. Así, pero también hay una participación de otro ponente a las 19 horas, veo aquí en el programa, es el doctor Enrique Martínez Vargas. Esa es para otra fecha, esta va a ser el 15 de junio, y les queremos decir un adelanto de esa parte. Mire, cuando Hernán Cortés va hacia la Gran Tenochtitlán en el año de 1520, pasa por Tlaxcala. Y en Tlaxcala
hay un sitio arqueológico que hoy conocemos, se llama Tecuaque. En ese sitio, ahí pernocta Hernán Cortés, y también los tlaxcaltecas ayudan a Hernán Cortés a hacer los cayucos que nosotros decimos, los barcos, los cayucos que van a entrar, las canoas que van a entrar a la Gran Tenochtitlan. Ahí preparan esos cayucos. Pero lo que viene a aportar el doctor Alejandro Martínez es que en ese sitio se encontraron ya restos óseos de mujeres mulatas, de niños y de animales que no se narran en la historia de Bernal Díaz del Castillo. No se narraba que venían en esa expedición a la conquista de México, no se narraba que venían mujeres mulatas. Y entonces en Tecuaque se encuentran estos restos y vamos a dar muestras de esto. También este lugar es muy conocido porque los españoles fueron apresados ahí, y ahí se hace el sacrificio de estos españoles que se quedan ahí en Tecuaque. Y entonces tenemos todas las pertenencias de ellos, forman parte de un legado que estamos mostrando, que son pulseras, collares, ropa, monedas, que es lo único que queda de esa expedición de españoles que pasa por Tecuaque, y en este sitio es donde los sacrifican a esos españoles. O sea, no llegan a la Gran Tenochtitlan estos españoles, son sacrificados ahí, son comidos ahí por los tlaxcaltecas, ¿no? Esa ponencia va a ser hasta el 15 de junio. El 15 de junio pero en, también museo, ahí en el museo. En el Museo Carlos Pellicer Cámara, así es. Muy bien. Entonces, recapitulemos. La exposición temporal de Sangre para los Dioses va a estar en una, digamos, en una primera instancia hoy aquí en Villahermosa, y mañana estará durante 3 meses. Durante 3 meses, hoy inicia y está durante 3 meses. Por eso venimos a invitar a todo el público televidente para que vaya al museo. Todos los días estará abierta esta exposición. Es una gran muestra museográfica que hacemos con piezas arqueológicas del centro de México y con los estados que conforman el área maya. Entonces, es una visión del sacrificio humano, cómo la veían los mayas y cómo la llevaban a cabo los mexicas. Muy bien. ¿Entrada gratuita? Entrada gratuita. Para todos los interesados, curiosos, quienes se quieran adentrar en el mundo ahora sí que el mundo maya, ¿no? Saber bueno, es que meterse ahí en las entrañas y pues saciar toda su curiosidad y satisfacer también todo lo que tenga que ver con este tema. ¿Algo más que quieran ustedes agregar? ¿Feliz? No, parece que no. Muy bien, pues ahí está hecha la invitación. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy, al delegado del INA aquí en Tabasco, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y José Luis Romero Rivera, subdirector del INA en Tabasco. Vayan, amigos del auditorio, amigos que nos ven y escuchan en la radio y en la televisión por internet, hoy a esta exposición temporal. Bueno, pues si no pueden ir hoy, también podrán hacerlo cualquier otro día, allí en el Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara, a esta exposición temporal Sangre para los Dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y de los mexicas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en la primera edición de Poder Informativo.